Esta mañana tenemos un tema muy importante. Este tema es determinante en el desarrollo de nuestra vida cristiana y lo he titulado Aunque no lo entiendas. Diga conmigo, aunque no lo entiendas. Ahora dígale a alguien, aunque no lo entiendas. La Escritura establece un principio para el desarrollo de la vida cristiana y este principio dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos regimos por la fe, por la confianza, por la seguridad que Dios inspira en cada uno de nosotros. Vivimos en una sociedad en la que a nadie le gusta vivir en incertidumbre. ¿A cuántos de ustedes les gusta vivir en incertidumbre, vivir preocupados? Pero ¿cuántos de ustedes en algún momento han enfrentado situaciones que los tienen en incertidumbre o les preocupan? Esta es una realidad. A pocas personas les gustan los riesgos. La gran mayoría les gustan las cosas seguras y aunque esto para muchos es lo mejor, no siempre la vida nos permite vivir en este nivel de comodidad. Hay ocasiones en las que en la vida enfrentamos situaciones que nos colocan en riesgo y es en esos momentos en los que sentimos que todos nuestros recursos y capacidad no son suficientes. Es cuando entonces llega a nuestra vida la inestabilidad, la inseguridad, la incertidumbre. Y es ahí donde parece que todo pierde el sentido y el porqué. ¿Alguna vez ha sentido algo así? Que de repente todo aquello que parecía estar bien en su vida se puso de cabeza, aquello que parecía que en lo cual usted tenía el control y usted podía determinar, ahora le controla y usted ya no tiene la capacidad de determinar. Es terrible cuando estamos enfrentando situaciones que nos han superado. ¿Cuántas veces no hemos sentido que estamos inmersos en medio de esta clase de situaciones que por mucho nos superan? En algún momento pudiera llegar la escasez a nuestra vida, los problemas familiares o el sentimiento de soledad e incomprensión. Quizá en algún momento pudiera llegar a nuestra vida la enfermedad. Pero en esos momentos cuando nos sentimos más impotentes e incapaces de seguir adelante es cuando debemos, escuche con atención, aprender a depender y confiar plenamente en Dios. En los momentos de mayor adversidad, en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos de mayor incertidumbre que usted enfrente, ya sea en el área personal, en el área espiritual o en el área de relaciones, usted debe de confiar en el Señor. Y eso es algo que, como ya lo mencioné, se aprende. Diga conmigo, se aprende. Mire, la confianza en Dios no es algo que se obtiene con los años. A veces pensamos que mientras más tiempo llevemos en la iglesia, más confiamos en Dios. Y esto es una mentira. La confianza en Dios no es algo que se adquiere con el paso del tiempo. La confianza en Dios tampoco es algo que se adquiere por transferencia espiritual. Imagínense por un momento que le digo a William, ven William, él tiene un problema y entonces voy a orar por él, impongo mis manos sobre de él. No puedo transferirle mi nivel de confianza en Dios a él, porque la confianza en Dios es algo íntimo y personal. Diga conmigo, la confianza en Dios es algo íntimo y personal. Puede ser que William nació en una banca en la iglesia, pero el paso de los años no implican que él tenga confianza en Dios. Puede ser que él ha recibido muchas oraciones de parte mías, de parte de ministros del Señor, pero eso no implica que su nivel de confianza se haya incrementado, porque la confianza en Dios no es algo que se puede transmitir, no es algo que se puede dar, es algo que él tiene que adquirir de forma íntima y personal. Amén. La confianza en Dios tampoco es un don sobrenatural. Yo recibí el don de confiar en Dios. No, no es así. No funcionan así las cosas. Tampoco es un ministerio. Yo tengo el ministerio de la confianza en el Señor. No es un ministerio. La confianza en Dios es esa seguridad que obtenemos en la medida, escuche con atención, que caminamos con Dios y disponemos nuestro corazón para conocerle.
¿Cómo puedo incrementar mi nivel de confianza en Dios? Caminando con Él y exponiendo mi corazón para conocerle. Usted solamente puede confiar en alguien a quien conoce. ¿Sí? ¿Quién de usted le confiaría su billetera a alguien que no conoce? ¿Se le encargaría a un desconocido con su quincena adentro? ¿No? ¿Se le encargaría a quién? ¿Y por qué le tiene confianza? Porque le dijo, yo soy de confiar. ¿Sí? O porque usted preguntó, ¿en quién puedo confiar? Y fue la persona que primero levantó la mano. La Biblia dice algo muy interesante. La Biblia dice que todo mundo jura fidelidad, pero ¿dónde se encuentra alguien digno de confianza? Encontrar a alguien digno de confianza requiere de relación. Y en el caso de nuestra relación con Dios, no es la excepción. Si nosotros queremos profundizar en nuestro nivel de confianza con Dios, necesitamos, número 1, caminar con Él. Y 2, exponer nuestro corazón, estando dispuesto para conocerle. De manera que un hombre puede aprender a confiar en Dios solo en la medida que éste le conoce. Usted va a confiar tanto en Dios como le conozca. Si usted no conoce a Dios, usted no puede confiar en Él. Tal vez en algún momento se aferre mentalmente a alguna de sus promesas, pero esto no le será útil en el momento de la prueba. Porque muchas veces estamos pensando que por repetir las promesas de Dios, estas ya nos pertenecen, y entonces nos aferramos intelectualmente a algunas de sus promesas, pero cuando enfrentamos la prueba nos olvidamos de su cuidado, nos olvidamos de su protección y nos hundimos en el lamento, en la desesperación, en el reproche, en la angustia, y decimos, ¿no dijiste que estarías siempre conmigo? Y es que en realidad no le conocemos, porque aquellos que le hemos conocido sabemos que Él es fiel y que Él permanece para siempre. Amén. Por esto es que no basta, diga conmigo, no basta con caminar con Dios, es necesario conocerlo. Miren, el pueblo de Israel caminó con Dios 40 años en el desierto. La Biblia dice que durante el día eran guiados por la nube y durante la noche eran guiados por esa columna de fuego. Caminaron con Dios, pero cuando llegó el momento de inestabilidad a la vida del pueblo, ellos no pudieron reaccionar de acuerdo a alguien que confía en. Se dejaron llevar por las circunstancias, se dejaron llevar por aquello que percibían sus sentidos y se olvidaron de aquel que les daba la promesa. Muchos de nosotros vamos a enfrentar situaciones así, pero lo más importante de todo esto es que vayamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Mientras más conozcamos a Dios, mientras más nos expongamos a Él, más confianza podremos tener en todo lo que Él nos dice, en todo lo que Él nos habla. Muchas veces estamos queriendo confiar en Dios, pero al mismo tiempo no estamos dispuestos a soltarnos y depender completamente de Él. No siempre lo que Dios nos va a indicar, no siempre lo que Dios nos va a decir va a sonar a nuestra lógica algo racionalmente correcto. Pero nuestro nivel de confianza nos debe de colocar en un punto en el cual, sin importar lo que en lo racional o intelectual o lógico nos parezca la palabra de Dios a nosotros, nosotros podamos mantenernos confiadamente en aquello que Él ha dicho. El pueblo de Israel no pudo conquistar por la simple razón de que ellos no estaban dispuestos a confiar en Dios. Dios les dice, entren a esa tierra que les he prometido, tierra donde abundan la leche y la miel, y fíjense en cómo son sus habitantes. Dios les dice intencionalmente, quiero que pongan atención en la gente que habita ese lugar. Para Dios no era una sorpresa que estos fuesen gigantes.
Para Dios no era una sorpresa que fuesen ciudades amuralladas. Para Dios no era una sorpresa que ellos estuviesen bien organizados. Para Dios no era una sorpresa nada de lo que el pueblo vería. Lo único que Él quería era descubrir lo que había en el corazón del pueblo. No porque Él no lo supiera, sino para que a los ojos de ellos fuera manifiesto. Hay situaciones que no vamos a descubrir de nosotros mismos hasta que no seamos expuestos a una situación de inestabilidad, escasez, pobreza, enfermedad, dificultades en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en las relaciones, en nuestro caminar con Cristo. Vamos a encontrar situaciones que en algún momento nos van a sacudir, pero que solo tienen como finalidad que cada uno de nosotros nos afirmemos en aquel que nos ha dado las promesas. Amén. Muchos de nosotros podríamos juzgar duramente al pueblo de Israel y decir, es que cómo fue posible, cómo fueron capaces de no obedecer a Dios cuando Él les dijo, entren y conquisten. Pongámonos en este mismo tiempo. ¿Cuántas veces Dios no nos habla y nos dice aquello que desea para nosotros? Pero vemos las circunstancias. Y al ver las circunstancias y ver nuestra capacidad, nos damos cuenta muchas veces que nosotros no tenemos el potencial ni la capacidad para hacerlo. Y entonces comenzamos a retraernos, cuando la idea de Dios es que conquistemos. Entonces, muchas veces nosotros estamos actuando de la misma forma en la que actuó el pueblo de Israel. Por este motivo es que creo que es tiempo de que aprendamos a confiar en el Señor, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. ¿En qué situación te encuentras ahora? Emocionalmente, ¿cómo estás? Espiritualmente, ¿cómo te encuentras? Financieramente, ¿cómo estás? Relacionalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Puede ser que tengas problemas laborales, que tengas problemas emocionales, que tengas problemas existenciales. Nos pasa. ¿Qué hago aquí? Pero, sin importar la situación que estés enfrentando en este momento, déjame decirte una cosa. Es tiempo de que aprendamos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque su palabra nos enseña que Él cuidará de nosotros sin importar la circunstancia que estemos enfrentando. Él no dejará de cuidar de ti, Él no dejará de estar al pendiente de ti, Él no dejará de estar atento a tu necesidad, porque Él tiene un proyecto más grande que tu vida misma. ¿Y sabes cuál es ese proyecto más grande que tu vida misma? Su voluntad. Y su voluntad en nosotros debe de cumplirse. Amén. Aleluya. Por eso consideremos lo que dice la Escritura en el Salmo 103. Qué bello pasaje. Vamos ahí, por favor. Salmo 103. Mientras lo encuentras, dile al de al lado, hay algo más valioso y más grande que tu vida misma. Y es la voluntad de Dios en ti. Mientras que usted llega al Salmo 103, déjeme decirle que Dios no depende de las circunstancias para cumplir su palabra. Él transforma las circunstancias para que se cumpla su voluntad. Dios no depende de las circunstancias para llevar a cabo su propósito. Él va a cambiar tus circunstancias, va a transformar tu entorno, va a usar las cosas que vives y experimentas para glorificarse. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, imagínense, se presenta Moisés y Aarón. Moisés era medio retraído en este tiempo de la historia y no le gustaba mucho hablar. Entonces cuando le decían, habla Moisés, él nada más sonreía y decía, ah. Pero Aarón comunicaba lo que él quería decir. Entonces Aarón era su portavoz y le decía en secreto, oye, mira, dile así y así a Faraón. Y Aarón, sintiéndose respaldado por Moisés, obviamente se paraba con toda confianza ante Faraón y le dijo, así dice el Señor, el gran yo soy, el único Dios verdadero, deja salir a mi pueblo. Y Faraón dijo, no me impresionas,
Imagínense ellos, no, pues no quiere, vámonos. Ellos no actuaron así. ¿Por qué? Porque sabían que aún en medio de las peores circunstancias que ellos pudieran experimentar, Dios podía cambiar ese entorno en bendición. Y la Biblia dice que Dios se llenó de gloria a causa de Faraón. Para Dios, Faraón no era un obstáculo, era una oportunidad de hacerse glorificar, de hacerse ver poderoso, de hacerse ver grande. Di conmigo, mis problemas no son un obstáculo para Dios, son una oportunidad para que Él sea glorificado. Amén. Atrévete a confiar en Dios. Tomado de su mano estás seguro. Lejos de Él comienzas a sentir la incertidumbre y la inestabilidad, y cómo esta empieza a tocar a la puerta de tu corazón. Atrévete a confiar en Dios. Pero ese nivel de confianza se obtiene a través de dos simples cosas: caminar con Él y exponer tu corazón para conocerlo. En la medida que lo conozcas podrás confiar. Si no le conoces, no puedes confiar. Solamente podemos confiar en aquellas personas que conocemos. ¿Ok? Si vamos a confiar en Dios, habremos de conocerlo. No confío para conocerlo, porque le conozco, confío. ¿Entendemos? Salmo 103, dice la palabra de Dios algo bien hermoso. Y dice David: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David había atravesado por muchas situaciones que en algún momento le habían restado fuerza, le habían restado motivación, habían añadido incertidumbre, habían añadido problemas. Era un hombre que vivía bajo mucha presión. Y dice la Escritura que en medio de todo el cóctel de experiencias que vivía, él puede expresar alabanza al Señor, recordando cada cosa en la cual Dios le ha bendecido. Cada bendición de Dios que llega a nuestra vida generalmente comienza con un obstáculo, o viene envuelto en la forma de un problema. Pero si un problema para mí y para Dios no es un obstáculo, sino es la oportunidad de que Él se glorifique, entonces solo quítale la envoltura y disfruta lo que viene dentro. Amén. Dice la palabra de Dios, verso 3, ¿cuáles son los beneficios de confiar en el Señor? Fíjense, Él dice: Él perdona todos tus pecados. ¿Cuántos esta semana no pecaron? Dice alguno: yo hasta perdí la cuenta. La Escritura dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Todos fallamos, y muchas veces. Algunos de forma superficial, otros con tremendos clavados. Pero para todos hay misericordia mientras haya vida y convicción de pecado. Necesitamos entender que si nosotros estamos cerca de Él y le conocemos, en Él hallaremos refugio, en Él hallaremos perdón. Amén. David había pasado por muchas situaciones, para mencionar algunas: adulterio, asesinato, mentira, había torcido la ley, había hecho tantas cosas. David tal vez no sería para nosotros un hombre digno de ser escuchado, pero David se sabía acepto delante de Dios, porque David conocía a Dios y sabía que en la misericordia de Dios había un espacio para él. Entonces David dice: Él perdona todos tus pecados. Y dice: y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Te rejuvenece
como a las águilas. Las águilas en determinado tiempo, por ahí muchos dicen que a la edad de los 40 años, cuando cumplen 40 años, comienzan un proceso de regeneración. Sus alas ya están muy pesadas, su pico ya está demasiado curvo, sus garras también ya son demasiado largas y curvas, de modo que no pueden agarrar la presa, y comienzan un proceso de regeneración. Ellas suben a la parte más alta de una montaña, se refugian en una peña y ahí comienza el proceso de su transformación. ¿Qué es lo que David está diciendo? Tal vez en mi vida me ha acercado el pecado, tal vez en mi vida ha llegado la enfermedad, tal vez en mi vida yo he encontrado problemas y situaciones que han generado en mi alma dolor y que muchas veces he sentido que me han llevado hasta el mismo sepulcro. Pero en cada experiencia que he vivido he descubierto que hay uno más grande que yo, cubriéndome de amor y compasión. Hay uno más grande que yo en el cual puedo confiar en medio de mis derrotas, en medio de mis fracasos, en medio de mi más cruda realidad y más dura vulnerabilidad. Él está conmigo, no echándome en cara mis errores, sino teniendo compasión de mí y llevándome a un punto más alto, porque Él no me quiere dejar en decadencia, Él me quiere llevar a un nivel más alto. Cuando sentimos que nuestra alma, que nuestra vida espiritual, que nuestra vida social, que nuestra vida de relaciones van en picada, Dios tiene un propósito para llevarte a un nivel más alto. Eso es algo que no puedes olvidar, es algo que no puedes y no debes de ignorar. Dice la Biblia, verso 6: el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. ¿Recuerdan la trascendencia de este pasaje? Dio a conocer sus caminos a Moisés, es decir, a Moisés le mostró su corazón. Moisés caminó con Dios y conoció a Dios, pero el pueblo de Israel solo disfrutaba de lo que Dios hacía. El nivel de relación era abismalmente distinto. Mientras que unos buscaban su mano, Moisés buscaba su rostro. Déjame ver tu rostro, ¿ok? Verso 8: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. No estoy diciendo que Dios está a favor de aquellos que no consideran su ley, de aquellos que no están dispuestos a obedecer su palabra, aquellos que quieren vivir conforme sus pasiones e impulsos les animan. Estoy diciendo que Dios es un Dios bondadoso en el cual podemos encontrar refugio y misericordia cuando a Él nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. David sabía que en algún momento de su vida había añadido pecado sobre pecado en su vida, pero también sabía que a ese Dios al cual él conocía era santo, era puro, era perfecto, pero era amor. Y dice David, fíjate lo que continúa diciendo. Verso 13: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Qué tan compasivos somos con nuestros hijos? ¿Cómo los miramos cuando se equivocan, cuando la riegan, cuando rompieron toda la vajilla? Tu amor no cambia, tu trato por un instante puede cambiar, pero muchas veces será suficiente una palabra de arrepentimiento para que tu corazón nuevamente se vuelva sobre él, porque nada es más valioso que el nivel de relación que un padre experimenta con su hijo. No hay nada más importante que el amor que uno puede sentir por un hijo, ¿cierto? Dice la Biblia, Él conoce
nuestra condición, sabe que somos de barro. Él es eterno, Él permanece para siempre. Y cuando veía a David rodeado de errores, rodeado de problemas, rodeado de incertidumbre, rodeado de amenazas, rodeado de situaciones que podían generar en él cierto nivel de inestabilidad, Dios lo cubría de amor y Dios mismo lo pastoreaba y lo guiaba por lugares delicados. Con su vara y su callado de pastor le infundía aliento. ¿Por qué? Porque David sabía que en él podía confiar. Amén. Dice la palabra del Señor, Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y por siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. El amor de Dios es algo que es más grande que nosotros mismos. Es algo que trasciende. Con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. David decía, no importa la circunstancia que yo esté enfrentando, no importa la situación que yo esté viviendo, una cosa sé, que puedo confiar en el Señor, aun cuando no entienda la forma en la cual Él me sacará de esta situación. Yo sé que Él lo hará. No sé, no entiendo, no comprendo cómo es que Él cumplirá su propósito en mí, que soy como esa masa de barro que se ha deshecho en las manos del alfarero. Pero yo sé que Él hará de mí algo mejor. ¿Por qué? Porque puedo confiar en Él, porque le conozco. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Es necesario que aprendamos a confiar en Dios a pesar de. Diga conmigo, a pesar de. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, a pesar de la inestabilidad, a pesar de todo lo que enfrentes en tu vida, tienes que aprender a confiar en Dios. Aprender. El confiar en Dios es algo que aprendemos. Debemos aprender a confiar en Él. Debemos estar dispuestos a adorarlo a pesar de. Es decir, nuestra confianza está directamente relacionada con nuestro nivel de adoración. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios por quien es. Y solo podremos adorarle si le conocemos. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros lo que conocemos, pero lo conocemos en parte. Pero viene la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, viene un tiempo en el cual el nivel de relación con Dios va a ser mucho más íntimo. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual será ofrecido. El Cordero de Dios será colocado como un medio para acercarse a Dios. Ya no te acercarás a Él a través de tu capacidad, tu inteligencia o la ley. Te acercarás a Él a través de el único camino que nos puede llevar al Padre, y este es Jesucristo. Job, a pesar de, adoró. Job, a pesar de, confió en Dios. Job, a pesar de todas las situaciones que enfrentaba, él tuvo siempre su seguridad puesta en que Dios cumpliría en él su propósito. Le robaron todo, su familia se murió, sus hijos, lo que más amaba, y Dios le dejó a una mujer que le reprochaba hasta por qué respiraba. Todo le echaba en cara, hasta el punto en el cual dice: todavía mantienes tu integridad y todavía confías en Dios, mejor maldícelo y muérete. Esa era la ayuda idónea de Job. Pero con todo y todo, recuerden que el único vamos a seguir.
Dice la escritura entonces que lo robaron, murió su familia, lo perdió todo, y después de toda esa situación tan terrible, él está sarnoso. Ni siquiera para acercársele, porque está todo lleno de llagas, malolientes. Solo los perros se acercaban, yo creo, para lamerle un poco de tiempo en tiempo, y nadie quería atenderlo. Cuando sus amigos llegaron, lo vieron y por varios días guardaron silencio del shock de cómo lo veían. Pero con toda situación, Job mantuvo su confianza en Dios. Y al final, el propósito de Dios se cumplió en él, porque de todo lo que él poseía, Dios le dio el doble. Imagínense cómo el propósito de Dios sobrepasa nuestro razonamiento. Él podría haber dicho: estoy en bancarrota, no hay para mí un mañana, voy a consultar a esa piedra que rueda en el camino para ver si me sabe dar un consejo. Él no hizo eso. Él consultó al Señor y confiaba en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía en quién podía depender. Mi pregunta obligada es: en tus momentos de aflicción, ¿de quién dependes? Cuando no hay dinero, cuando no hay alimentos en la alacena, cuando hay problemas, cuando no tienes para la renta, cuando estás enfrentando turbulencias en tu vida emocional, ¿en quién confías? ¿En quién confías? Aprende a confiar en el Señor. Muchas veces nuestro nivel de confianza se ve afectado por nuestro razonamiento. Es decir, hay ocasiones en las que pensamos que para poder alcanzar o ver la mano de Dios en nuestra vida y que su propósito se cumple en nosotros, debemos de comprender y entender lo que Dios quiere hacer. Pero algo que debemos entender es que toda revelación de Dios siempre es parcial y es progresiva. Dios no nos va a mostrar todo lo que piensa hacer con nosotros. Nos muestra solo un poco, y en base a eso nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces, cada cosa que hacemos en el Señor no es porque completamente lo comprendemos, no es ni siquiera porque completamente lo entendamos, es porque confiamos en aquel que nos ha llamado a hacerlo. Amén. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Él. Él quiere que aprendamos a depositar nuestro presente en sus manos y nuestro futuro, así como hemos depositado en sus manos nuestro pasado. ¿Cuántos saben que sus pecados de ayer fueron perdonados? ¿Qué tan perdonados? ¿Medio perdonados? ¿Qué tanto? ¿Y por qué no le confiamos el ahora? ¿Por qué no le confiamos el mañana? Él quiere que ese nivel de confianza que tienes como para depositar el pasado en sus manos, lo deposites para confiarle tu presente y confiarle tu futuro. Pero muchas veces con nuestro futuro no somos tan espontáneos como para decirle: Dios, aquí está mi futuro, te lo entrego. Queremos todavía tener el control de ello. Pero necesitamos aprender que la mayor garantía que tenemos en la vida está relacionada con la confianza que podemos depositar en Dios. Entonces tenemos que determinarnos a confiar en Dios y su palabra, aun cuando no lo entendamos. ¿Por qué? Porque debemos estar seguros de una cosa: en el corazón de Dios hay pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y esa fue una lección que el apóstol Pedro tuvo que aprender de primera mano con Jesús. Acompáñenme por favor ahí a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versos del 1 al 10. Es importante que usted sepa que nuestro nivel de relación con Cristo solo puede profundizarse en la medida que nos atrevemos a confiar en Él. Una vez más, nuestro nivel de relación con Cristo solo puede profundizarse en la medida que nos atrevemos a confiar en Él. ¿Quieres que tu nivel de relación con Cristo sea más profundo? Confía más en Él.
Miren, todos los seres humanos podemos defraudar. El único que es infalible es Dios. O sea que si hacemos bien en depositar en alguien, nuestra confianza es en Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar desarrollar nuestro nivel de relación con Cristo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido decepcionados? Un alto porcentaje. Ahora, todos los hombres podemos decepcionar, pero el único que jamás te va a decepcionar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es el unigénito del Padre. Él es el Todopoderoso. Amén. Juan capítulo 13, versos del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios así. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Digan conmigo, días de fiesta. Qué hermoso es cuando tenemos días de fiesta, ¿verdad? Y hay preparativos y hay la emoción de que se acerca una etapa especial, un tiempo de compartir. Así era Pascua, era una celebración en la cual el pueblo de Israel recordaba cómo Dios los sacó con su mano poderosa de Egipto. Entonces había gran expectativa en el pueblo, y la escritura dice que Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Para Jesús el tiempo de morir no era un tiempo de derrota, no era un tiempo de dolor, era un tiempo de celebración, era un tiempo de victoria. Amén. Y habiendo, escuche con atención esto, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Desde el momento en el que lo escogió, sabía que el talón de Aquiles de ese hombre era el dinero. Y sabía que por dinero lo iba a vengar. Pero dice la Biblia que lo amó, y lo amó hasta el fin. Él nunca cambió. Él siempre lo rodeó con su amor, con su protección, porque incluso para Judas quería Jesús ser alguien en el cual Judas pudiera confiar. Y dice la palabra de Dios, verso 2: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Satanás comenzó a incitar a Judas para que hiciera aquello que en su corazón estaba. Debemos aprender a hacernos responsables de nuestras decisiones. Esto les voy a predicar después, cuando les voy a enseñar no sobre espiritualizar todas las cosas, pero hay cosas que nosotros decidimos, y en este sentido Judas fue incitado por el diablo, pero Judas decidió. Pues tenemos que entender que sí, en el mundo y en la vida vamos a estar siendo tentados, y va a haber situaciones que Satanás nos va a poner delante de nuestros ojos en charola de plata, pero nosotros tenemos la última palabra. Nosotros vamos a decidir, no vamos a culpar al diablo. Es que fue el diablo. No fuimos nosotros, esa es la realidad. Y consciente de eso te puedes acercar a Dios. ¿Cómo vas a pedirle perdón a Dios por algo que ni siquiera tú hiciste? ¿Entiendes? Tienes que responsabilizarte delante de Dios y presentarte delante de Él consciente de aquello que decidiste. Decirle: Dios, esta fue mi decisión, me avergüenzo, me da pena delante de ti confesártelo, pero mi nivel de relación me impediría tratar de ocultártelo. Ayúdame. ¿Ok? Dice la Biblia: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que Él había salido de Dios y a Él volvía. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas
bajo su dominio. Sabía Jesús que el Padre tenía control de todo lo que iba a suceder. Sabía Jesús que el Padre tenía control de todo lo que estaba por acontecer. Debes saber tú que el Padre tiene control de todo lo que sucede en tu vida y de todo lo que vendrá a tu vida y de todo lo que pasará en tu vida. Y aun cuando seas muy torpe, aun cuando seas muy duro de corazón, aun cuando seas una persona que difícilmente se ha dejado pastorear por el pastor de pastores, si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, Él puede restaurar tu corazón. Y dice la palabra de Dios: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. En este pasaje se nos está mostrando cómo es que Él, teniendo un nivel de dignidad, hizo a un lado lo que a los ojos de los hombres parecía importante para colocarse al nivel de aquellos que ministraba. Eso es algo muy importante. A veces tenemos el título como algo que nos coloca fuera del planeta, y no es así. Debemos de poner a un lado nuestro título o reconocimiento humano para colocarnos en el mismo nivel y en la misma esfera del pueblo de Dios. ¿Ok? Puede ser que tengamos título como pastor, profeta, evangelista, llámese como tú quieras, o tengas el título de director, anciano, maestro, edecán, lo que seas. Todos debemos hacer a un lado aquello que a los ojos de los hombres puede ser digno de alabanza y colocarnos en la posición de servicio para bendición de aquellos que nos rodean. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor que echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Tal vez ahora no has entendido todas las situaciones que estás viviendo, todos los porqués que te rodean. ¿Por qué tantas veces sientes dolor, soledad en tu alma, en tu corazón? ¿Por qué tantas veces sientes inestabilidad, incertidumbre, tristeza? ¿Por qué tantas veces te sientes fuera de lugar? ¿Por qué tantas veces te sientes como aislado de todas las situaciones en las que te gustaría estar involucrado? Pero aunque no entiendas lo que ahora sucede, tú debes de seguir confiando en aquel que está delante de ti. Tal vez hoy no entiendes lo que Dios está haciendo. Su obra quizá para tus ojos, para tu parecer, está oculta. Pero algo que debes de saber es que Él está trabajando en tu vida. Cada circunstancia, cada situación que experimentas o vives tiene un propósito de parte de Dios. Y nada puede echar abajo el plan que Él tiene dispuesto para ti. Así que aun cuando a veces no podamos entender, no podamos comprender toda su obra que Él está realizando en lo oculto en nuestra vida, créeme, Él lo está haciendo. Por eso Jesús le dice a Pedro: quiero lavarte los pies. Y Pedro dice: no, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y el Señor le dice: no entiendes lo que estoy haciendo, pero debes de confiar. Y si confías en mí, mi corazón te será revelado. Y el día de mañana verás las cosas como yo las veo. El día de mañana entenderás como yo entiendo. El día de mañana sabrás lo que yo sabía al momento de decirte: déjame lavarte los pies. Por eso muchas veces en las iglesias no se camina en unidad, porque pocas personas están dispuestas a conocer el corazón de aquellos que nos rodean. Necesitamos profundizar en nuestra confianza primeramente en Dios y en aquellos que están a nuestro lado. Pedro tuvo que confiar en Jesús. Tú debes aprender a confiar en Cristo. Amén. Entonces Pedro protestó: no, jamás me lavarás los pies. Entonces Jesús le dijo: si no te los lavo,
no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le contestó: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús estaba refiriendo a Judas, que a pesar de estar expuesto a la palabra, él jamás lavó sus vestidos. Él permitió que su confianza en el dinero fuera más fuerte que su confianza en el Salvador. ¿En quién depositamos nuestra confianza? ¿En quién depositamos nuestra esperanza? ¿En una relación? ¿En una persona? ¿En una organización religiosa? ¿En una habilidad? ¿En un don? ¿En qué estamos depositando nuestro mañana? Si todo eso en lo cual confías, ¿qué te quedaría si te fuese quitado? Pero algo que debemos de saber es que Dios jamás se apartará de nosotros. Así que bien hacemos en confiar en Él. Jesús dice: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Recuerden, Jesús está haciendo una alusión a una simbología en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, lo primero que ellos veían después de la puerta, que había sido adornada artísticamente, donde había 4 colores: lana púrpura, escarlata y carmesí y lino fino. Los 4 evangelios era lo primero que veían, la vida de Jesús. Entraban a ese tabernáculo y entonces lo que a continuación veían era una fuente de bronce, un lugar donde había agua para que el sacerdote pudiera lavar sus manos y lavar sus pies. Acabo de usar el término. Esa fuente de bronce era precisamente de bronce para que funcionara o fungiera como un espejo. Entonces, cuando el sacerdote estaba delante de la fuente de bronce, él podía mirarse. Así es la palabra de Dios. Cuando tú ves la palabra de Dios, te miras. Ese es el poder de la revelación del Espíritu. Te miras y no hay nada de que, ay, no es tan grave. No, Dios dice: sí es grave, no te hagas. Ay, pero es que todos lo hacen. No todos lo hacen, tú lo haces. Entonces es cuando tienes que tomar del agua, decir: sí es verdad, yo lo hago, yo decidí hacerlo, yo soy culpable, pero límpiame una vez más. Entonces, la palabra de Dios dice que la palabra es como agua purificadora. La palabra nos lava, la palabra nos limpia. Entonces el sacerdote tomaba de esa agua para lavar sus vestidos si de algún lugar estuviera sucio. Lavaba sus manos y lavaba sus pies. Las manos eran necesarias lavarlas en el Antiguo Testamento porque las manos son símbolo de las obras, del cumplimiento de la ley. Los pies eran necesarios lavarlos porque nos representan el caminar del hombre. En la gracia ya no es necesario que nos lavemos las manos, hablando espiritualmente. En la gracia ya no es necesario que nos lavemos las manos. ¿Por qué? Porque no por obras nos acercamos a Dios para que nadie se gloríe, sino nos acercamos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si fuese por obras ya no es por gracia, pero como es por gracia, las obras están excluidas, de modo que ya no es necesario lavar las manos, sino solamente lavar los pies, dado que todo nuestro cuerpo está ya limpio por la gracia de Cristo. ¿Y por qué lavar los pies? Porque los pies nos hablan de nuestro diario caminar. Diariamente necesitamos ir a la fuente que nos puede proveer limpieza espiritual en nuestro caminar. Delante de Dios estamos siendo justificados, pero conscientemente debemos de acercarnos a esa fuente para día a día quitar de nosotros aquel exceso que pudiera afectarnos en nuestra relación con Cristo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok. Después de esta experiencia que Jesús tiene con los discípulos, muchos sucesos comenzaron a llegar a la vida de los apóstoles. Recuerden que aprendieron al Señor, todos huyeron y comienzan a suceder un montón de situaciones en su vida. Pero estoy seguro de una cosa: ese nivel de confianza que ellos tenían en Jesús los colocó en un punto en el cual les permitió a ellos esperar pacientemente
a aquello que Jesús les había prometido. Si hubieron momentos de duda, si hubieron momentos de tribulación, si hubieron momentos de incertidumbre, pero algo en su corazón les decía, aún la historia no se acaba de escribir. Y sabes una cosa, tu historia aún no se acaba de escribir. Puede ser que en este momento te encuentres derribado, pero dice Pablo, no estás destruido. Puede ser que en este momento te sientas abatido, pero sabes una cosa, no has sido abandonado. Puede ser que en este momento de tu vida no estás en el mejor momento que quisieras, ni como quisieras, pero Dios puede hacer algo nuevo de aquello que tú presentas delante de Él. En la Escritura encontramos muchísimos ejemplos de hombres de Dios que a pesar de confiaron en las instrucciones de Dios, confiaron en la palabra del Señor. Hombres que sin importarles sus circunstancias, su contexto e incluso su situación personal, muchos de estos vieron la victoria de Dios porque se afirmaron en confiar en el Señor. Uno de estos hombres fue Josué. Josué, siervo de Moisés, en su caminar con Dios aprendió a conocer a Dios. En esas charlas, imagínense, Moisés está 40 días en el Sinaí y está viendo la gloria de Dios, y cuando desciende su rostro resplandece. ¿Quién es el que lo veía de entrada? Josué. ¿Y qué creen que algunos de ustedes tienen que aprender esto? Porque están con gente que es su ventaja y no preguntan. Deberían preguntar. ¿Ustedes creen que Josué bajaba así en silencio toda la montaña? Nada más lo veía. ¿Ustedes creen que hacía eso? Yo creo que Josué le preguntaba, ¿cómo es Dios? No inventes, está usted brillando, y no de brillo natural. No, es la gloria de Dios en usted. Le impactaba ese nivel de relación. ¿Cómo usted puede ver? ¿Y cómo es la voz de Dios? ¿Qué le dijo? Por eso cuando desciende, Josué dice, oigo gritos como de guerra. Y Moisés dice, estás chavo, tienes que afinar tu oído, y solo lo vas a afinar en la presencia de Dios. No son gritos de guerra, el pueblo ya se desenfrena. Y en su caminar con Moisés aprendió a caminar con Dios y aprendió a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Josué estaba en una posición privilegiada donde podía preguntarle lo que quisiera a Moisés. Y créanme una cosa, llegó a ser quien fue porque lo aprovechó. Los 70 ancianos recibieron la unción para profetizar, profetizaron una vez y se acabó. Ahí estaban sus jueces, sí, toda una estructura, muy bien, pero había un hombre que tenía acceso ilimitado a la vida de Moisés y lo aprovechó. Entonces Josué conoce a Dios, y cuando está frente a Jericó, está con una generación de locos, gente que no nació en Egipto. Recuerden, cuando Moisés llega a Egipto y saca esa generación, saca una generación de gente que fue esclava, de libre a esclava, la transición de libre a esclavo y la transición de esclavos a libres. Son con los que Moisés trata. Pero cuando estos no confían en el Señor, Dios dice, toda esta generación quedará tendida en el desierto, y los únicos que cruzarán el Jordán son aquellos menores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb, que mostraron una actitud diferente. Entonces Josué y Caleb están frente a Jericó, ya han pasado el Jordán, y están con una generación de puros chavos que no están prejuiciados, pura gente que está tan loca o más que ellos. ¿Me explico? Entonces esto es muy trascendente. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en un contexto de religiosidad y no estamos dispuestos a dejar la religión en la religión y avanzar hacia la relación, entonces nosotros nos quedamos con ese molde y no podemos conquistar. Esta generación estaba completamente acelerada, de modo que Josué les iba a decir, ustedes brinquen, y ellos decían, ¿qué tan alto? ¿Ok? Entonces tienen a Jericó, una ciudad completamente amurallada, está cerrada, bien cerrada, dice la escritura, y
Josué sabe en su experiencia con Moisés que antes de hacer algo debe de consultar a Dios. Y se acerca a Dios y le dice: Dios, ¿cómo vamos a conquistar Jericó? Tú dinos la estrategia. Y Dios le dice: van a caminar en torno a la ciudad sin hacer ruido, sin levantar la voz. Van a rodear la muralla una vez al día durante 6 días. Al séptimo día deberán de rodearla 7 veces, pero el arca de Dios deberá de ir al frente y los sacerdotes con trompetas deberán escoltarla. Y cuando terminen de dar las 7 vueltas, los sacerdotes tocarán las trompetas y los cuernos de carnero, y todo el pueblo deberá gritar, y entonces los muros se caerán. Una estrategia militar no muy ortodoxa, pero este hombre está tan loco que puede confiar en las locuras de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces este hombre sabe en quién confiar. Josué sabe en quién confiar, en quién depositar el destino de esa nueva generación. Él dice: yo puedo imaginarme qué debo de hacer, pero qué mejor que tú me digas. Y aunque lo que tú me digas yo no lo entienda, voy a confiar en ti, porque sé que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Y entonces se da esa situación que descubrimos ahí. Puede usted leerlo en Josué capítulo 6 versos del 1 al 5, pero lo lee en su casa, y descubrimos cómo es que Dios se mantiene fiel a su palabra. Hicieron tal como Dios les ordenó y tuvieron victoria, hubo éxito. Atrévase a confiar en Dios y descubrirá entonces a un Dios bondadoso. Salmo 91, vamos allá, Salmo 91, y con esto vamos a concluir. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que aun cuando en torno a nosotros exista caos y señales de inestabilidad, confiar en el Señor es la más grande garantía de que en nuestra travesía por la vida ningún mal acabará con nosotros. ¿Quieres estar seguro de que ningún mal te va a destruir? Confía en el Señor. Vendrán situaciones adversas, sí, porque la Biblia dice que muchas aflicciones enfrentará el justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Pues, vendrán dificultades, vendrán adversidades, vendrán calamidades, sí, pero ninguna de estas podrá destruirte. ¿Por qué? Porque has confiado en aquel que puede y quiere librarte. Recuerden conmigo, Dios no solo puede, quiere. Mira al de al lado: Dios no solo puede, quiere. Dice la palabra de Dios así, Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza. Lea conmigo: el Dios en quien confío. David puede decirle a Dios: cuando estoy cerca de ti, me siento seguro. Cuando siento tu presencia cerca de mí, todo lo demás puede cambiar, todo lo demás puede dejar de ser, pero el que tú estés conmigo me da certeza y me da seguridad. Puedo confiar en ti porque yo te he visto en el santuario, porque yo he contemplado tu hermosura y te he cantado salmos en medio de la congregación. Puedo confiar en ti porque sé que mi experiencia contigo no está basada en años, pero durante años me has demostrado ser fiel. Acuérdate de todas las cosas que has vivido y cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Y ten presente una cosa: que así como Él te ha ayudado en el pasado, te ayudará en el presente y te ayudará en el futuro. Porque Él sabe que somos de barro. Él sabe que nuestros días son como las flores del campo. Florecen, se marchitan y dejan de existir sin dejar huella alguna. Pero
Él permanece para siempre. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Toda inseguridad cuando confías en el Señor se disipa. Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Sabes qué me impresiona de este salmo? Que David comienza presentándonos un discurso del por qué él confía en Dios, de lo que él siente al estar cubierto por Dios. Y este salmo termina con una respuesta de Dios. Este salmo termina diciéndonos lo que hay en el corazón de Dios. Porque tú has confiado en mí, yo también te libraré, yo también te cuidaré, yo también te rodearé de honores, yo también supliré tu necesidad, yo también te responderé. Si en algo en la vida no nos equivocamos, será en confiar en Dios. Confía en el Señor, confía en el Señor y Él hará. Amén. Póngase de pie y vamos a presentarnos delante de Dios. Hay ocasiones en las que las situaciones en torno a nosotros nos hacen como atravesar un mar turbulento, donde nos sentimos frágiles, donde nos sentimos que nuestra fe está por los suelos. Y alguno de ustedes está diciendo: yo quiero confiar más en Dios. Mis circunstancias personales, mis circunstancias en torno a mi vida, a veces me han hecho difícil dar esos pasos, pero yo quiero invitar a aquellos que quieren que su confianza en Dios se vea hoy incrementada por una nueva revelación de Dios a sus corazones, que pasen al frente. Quiero orar rápidamente por ustedes. El Evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias de que tenemos un Dios que nos ama. Las buenas noticias de que tenemos un Dios que está atento a nuestra necesidad. Las buenas noticias de que Él cuida de nosotros. Las buenas noticias de que Él está al pendiente de aquellos que le temen. Súbelos acá. Oh maravilloso Dios, digno eres Jesús. Ahí está, Padre. Digno eres Dios.